y colaborativo, un esfuerzo independiente de los distintos gobiernos de turno y que nos ha permitido como país y sociedad avanzar en el manejo de esta emergencia sanitaria. Por eso aprovecho este minuto en que nos vamos a referir a la pandemia que aún sigue presente para agradecer a todas las exautoridades que trabajaron en esto, a los consejos asesores que han trabajado ad honorem todo este tiempo, al personal de salud que ha tenido una actividad verdaderamente heroica en la respuesta a la pandemia, tanto el personal asistencial como el personal de salud pública y también a todo el personal de servicio, incluyendo los recolectores de basura y todas las personas que han permitido que la sociedad siga funcionando, al mundo político, a los alcaldes y la atención primaria, a los padres y apoderados que han tratado de proteger a sus niños, a los educadores, a todos los gremios de la salud y a toda la ciudadanía que ha sido constante y somos, la verdad es que un ejemplo respecto al tema de cómo hemos seguido las medidas sanitarias y cómo hemos logrado tener altas coberturas de vacunación. En este momento la situación epidemiológica es bastante favorable. Si bien la Organización Mundial de la Salud mantiene la emergencia sanitaria y la pandemia, que es una declaración que solamente es prerrogativa del director de la OMS, sigue vigente, nosotros hemos observado en nuestro país una situación positiva en el sentido de la disminución de la tasa de contagio, una disminución de la positividad, un mínimo histórico en el uso de las camas hospitalarias y de las camas críticas, una gran cobertura de vacunación, lo que hemos logrado con una población, hemos logrado tener una población altamente vacunada, tanto con los esquemas básicos como con las vacunas de refuerzo. Y también, a pesar de las dificultades en mantener la comunicación social, hemos visto que las personas han seguido adhiriendo a las medidas que se ha recomendado de la autoridad sanitaria. Toda esta situación nos lleva a la posibilidad de iniciar en este momento la transición a la fase de apertura del plan paso a paso Seguimos Cuidándonos. No sé si ustedes recuerdan que nosotros en marzo el gobierno anunció que el plan paso a paso Seguimos Cuidándonos tenía 3 fases de bajo, mediano y alto riesgo y que habían 2 fases adicionales a las que se podría llegar dependiendo de cómo cursara la situación epidemiológica y en este momento estamos en las condiciones de pasar a partir del 1 de octubre a la fase de apertura del plan paso a paso Seguimos Cuidándonos. Entonces voy a continuación a dar a conocer qué medidas considera esta fase de apertura del plan paso a paso Seguimos Cuidándonos, que comienza a regir a partir de octubre de este año, 1 de octubre. Un primer elemento muy central es que nosotros contaremos con una nueva vacuna, una vacuna que se incorporará al Programa Nacional de Vacunación, la vacuna bivalente de COVID-19, y esta será una estrategia de vacunación anual en la población vulnerable de forma similar a lo que se hace con la vacuna de influenza. Esta vacuna es el primer país de Latinoamérica que va a empezar a ocuparla. Es una vacuna que tiene en su formulación la posibilidad de protegerse contra la variante Omicron. Y por lo tanto comenzaremos esta vacunación en el mes de octubre a los grupos vulnerables, como ya mencioné. El resto de la población que no ha terminado sus esquemas habituales va a poder seguirse vacunando. En los vacunatorios vamos a tener disponibilidad de la vacuna para que todos completen sus esquemas basales. Otro tema muy relevante en la nueva fase de apertura es la adecuación del uso de las mascarillas. Se mantendrá la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los consultantes a los establecimientos asistenciales y será altamente recomendable en todas las personas, en todas las ocasiones en las que pueda haber aglomeración, como es, por ejemplo, los eventos donde hay reunión de muchas personas y que se puedan aglomerar, como es el transporte colectivo público y privado, y ahí se mantiene como recomendación de uso de las mascarillas. La mascarilla, como ustedes saben, nos ha permitido mantener una mayor protección en las personas
En Chile se asumió muy tempranamente el uso de mascarilla, incluso antes de que la OMS reconociera de que había posibilidad de transmisión aérea de este virus, y se empezó a utilizar. Es un cambio cultural que nosotros queremos que permanezca, en el sentido de que las personas que tienen síntomas respiratorios deben usar mascarilla, porque eso ayuda a proteger al resto de la población, y que en las situaciones en que uno esté en condiciones de aglomeración use la mascarilla para protegerse, y va a ser como una recomendación. Pero se mantendrá la obligatoriedad en todos los consultantes a los establecimientos asistenciales. Dado que se incorpora esta nueva vacuna y que parte con un esquema de vacunación anual, ya no será necesario el pase de movilidad debido a la alta cobertura que tenemos en forma poblacional. Por lo tanto, se descontinuará la exigencia del pase de movilidad. El pase de movilidad también ha sido una herramienta que nos ha permitido impulsar la vacunación. No queremos que el pase en este momento se va a dejar de utilizar, pero vamos a tener la posibilidad de volver a exigirlo en el futuro si es necesario, dependiendo cómo evolucione la situación epidemiológica. Respecto a los aforos, también se eliminan las limitaciones de aforo. Vamos a promover la ventilación de todos los lugares. Ustedes saben que, habiendo riesgo de transmisión aérea, es muy importante el que los lugares estén bien ventilados. Se va a avanzar en mejorar las condiciones estructurales de ventilación en todos los ambientes cerrados. Hay que aprovechar también el cambio climático en el que nos estamos acercando hacia la primavera, que empieza mañana, y que por lo tanto hay más posibilidad de estar al aire libre, y todo eso va a redundar en un menor riesgo de contagio para la población. Mantendremos las estrategias de comunicación de riesgo. Sabemos que están muy desafiadas por el hecho de que las personas han disminuido su percepción del peligro del COVID. Queremos que ustedes nos ayuden en mantener esa percepción de que tenemos que seguirnos cuidando. Nosotros lo que estamos haciendo en esta fase de apertura es ajustar las medidas, pero mantener una preocupación a nivel de gobierno y a nivel de sociedad respecto de la importancia de protegerse del contagio. Por eso es que mantendremos la recomendación de las mascarillas, y por eso es que estamos incorporando nuevas vacunas para proteger a las personas más vulnerables. Vamos a mantener estrategias de comunicación, vamos a mantener el punto COVID al menos una vez por semana, vamos a mantener la difusión de los puntos y estrategias de vacunación, las estrategias de educación en los territorios. Se van a fortalecer las alianzas estratégicas con el intersector y todos los actores para que impacten las medidas sanitarias, el trabajo con ustedes mismos, con los medios de comunicación y con líderes de opinión, para que se mantenga la preocupación respecto al tema del COVID-19. El COVID-19 no se va a ir, va a seguir con nosotros en esta fase de apertura. Nosotros lo que estamos haciendo es adecuarnos a esta realidad en que seguiremos viviendo con este virus, y que por lo tanto tenemos que incorporar el virus a la campaña nacional, el programa nacional de vacunación, en forma similar a lo que es la influenza, pero con los grupos de riesgo adecuados a lo que significa el COVID-19. Esas son las medidas que yo voy a anunciar hasta el momento, y le voy a dar la palabra al subsecretario de Salud Pública, que va a hablar del tema de testeo, trazabilidad y medidas de frontera, y después el subsecretario de Redes va a hablar sobre la respuesta de red asistencial, y posteriormente daremos la palabra para atender sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ministra. Efectivamente, este es un virus con el cual seguiremos conviviendo, y por eso son tan importantes estos pilares de la respuesta que se mantienen, ¿no? Uno de ellos, que es fundamental, tiene que ver con la capacidad de un testeo que sea oportuno, cerca de las personas, y que por ende nos permita que quienes están infectados por el virus puedan entrar en un aislamiento que evite que contagien a otras personas. Para eso estamos desarrollando nuestra estrategia Yo Me Testeo, que tiene varios pilares. La primera tiene que ver con mantener la capacidad diagnóstica por PCR que tenemos instalada en el país, que va a seguir siendo disponible para la población. Así como también todas las estrategias de búsqueda activa de casos, desplegados en puntos estratégicos que van a ser ubicados según la situación epidemiológica. Por ejemplo, actualmente estamos desplegados en muchos puntos del Metro de Santiago, entre otros lugares de alta concurrencia.
Estamos avanzando asimismo en un incremento de la disponibilidad de test de antígeno en los puntos de búsqueda activa como también en la red asistencial, de tal manera que cualquier persona, ya sea por búsqueda activa o concurriendo a centros de salud, pueda testearse de manera expedita y gratuita. Adicionalmente, el día de ayer dimos a conocer un pilar adicional de nuestra estrategia Yo Me Testeo, que es el acceso a antígenos autoaplicados en 3 pasos. Esto considera una estrategia en la cual a un bajo costo de menos de 3.000 pesos las personas van a poder acceder en más de 1.000 farmacias adheridas del país a poder comprar test autoaplicados, test nasales de antígeno, para que en su vida cotidiana puedan incorporar el testeo como parte de sus decisiones. Queremos que en esta cotidianidad las personas, si se levantan un día y se sienten mal, puedan testearse y tomar una decisión de mantenerse en aislamiento o de eventualmente, si están negativos, poder hacer su vida con mayor normalidad. Sí, recordando que cualquier persona sintomática respiratoria, incluso con un test de antígeno negativo, debe siempre ocupar su mascarilla. Por lo tanto, con estas estrategias fortaleceremos para esta nueva fase la posibilidad de acceder de manera rápida, expedita y cotidiana al testeo, que es uno de los pilares fundamentales. Con respecto al aislamiento, queremos transmitirles que la estrategia de residencia sanitaria se mantendrá. Eso significa que todas las personas que por vivir con muchas otras personas y no poder tener espacios adecuados van a poder seguir yendo a una residencia sanitaria, lo mismo que personas que eventualmente vivan solas y que necesiten de otras personas para ayudar en sus cuidados. Todas esas personas podrán seguir asistiendo a residencias sanitarias que estarán disponibles para poder hacer un aislamiento. Esta es una estrategia que nos parece fundamental mantener el tiempo y que estará de manera gratuita disponible para la ciudadanía. Asimismo, en el pilar de aislamiento nos parece fundamental el que avancemos en línea de lo que también están realizando muchos otros países, que es a reducir el tiempo de aislamiento de 7 a 5 días. Esto es coherente con las recomendaciones internacionales, también con lo que dentro de nuestro Consejo Asesor Externo hemos discutido y que apunta a que la mayor cantidad de contagios se producen antes de desarrollar síntomas o durante los primeros días del desarrollo de síntomas. Por eso nos parece fundamental que incrementemos la cobertura de las personas que están cumpliendo efectivamente su aislamiento y hacerlo de una manera que sea más acotada en el tiempo, con lo que se incrementa la adherencia y observancia a este aislamiento que sigue siendo fundamental como parte de la estrategia. Con respecto a los aspectos de vigilancia y fronteras, nosotros durante los primeros días de septiembre implementamos cambios al manejo de fronteras. La mayor parte de esos cambios se mantienen vigentes con respecto a los requerimientos para el ingreso al país. Solo mencionar que sigue siendo un pilar fundamental de la respuesta a la pandemia, una vigilancia genómica que implica un testeo en los puntos de frontera para saber cuáles son las variantes que están circulando. Estamos trabajando para que ese proceso de vigilancia sea lo más eficiente posible, de tal manera de que con un testeo a un número menor de personas podamos seguir manteniendo una buena capacidad de saber qué variantes no solamente están circulando en el país, sino qué variantes están ingresando al país. Y para eso estamos realizando acciones coordinadas con múltiples ministerios involucrados en el manejo de fronteras, con lo cual queremos asegurar que el ingreso al país sea expedito, seguro, pero que nos siga entregando la información de vigilancia necesaria. Al interior del país estamos fortaleciendo nuestra capacidad de vigilancia en los centros Centinela que ya existen para enfermedades respiratorias, fortaleciendo para que tengan mayores capacidades para poder entregarnos información de cómo está evolucionando la pandemia en nuestro país, de tal manera de siempre contar con la mejor información epidemiológica que en caso de ser necesario nos entregue información oportuna para reevaluar las medidas siempre que esto sea necesario. De esta manera avanzamos en múltiples pilares: la vacunación, vigilancia, testeo y también en pilares fundamentales como el tratamiento, para lo cual el subsecretario de Redes Asistenciales nos entregará cuáles son los avances y en qué materia seguiremos trabajando para entregar mucha protección a la ciudadanía en esta nueva fase de apertura. Subsecretario.